estamos en comunicación con Daniel Marx, que fue director del Banco Central de la República Argentina durante la presidencia de Alfonsín, que fue jefe de negociador, además, de la deuda externa, si yo no me equivoco, entre el 89 y el 93, y que tuvo un montón de otros cargos públicos, y que además cada ministro que sube lo nombra como asesor, ¿no? Él es director de Quantum Finanzas y está en comunicación con nosotros. Marx, ¿cómo le va? Buen día, Gustavo Gravia y el resto del equipo de Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos, lo saluda desde Radio Con Vos. Buen día, ¿qué tal? Bien, ¿cómo andan? Bien, Marx, te hago una consulta, porque yo recuerdo que Guzmán, cuando asumió, lo dijo al pasar que usted lo estaba asesorando. Ahora con Sergio Massa parece también que usted es un asesor. No sé si tiene algún cargo fijo o es simplemente un asesor externo ad honorem de los ministros de Economía. No, es esto último, asesor externo ad honorem. Efectivamente, cuando Guzmán asumió, me llamó, estuve varias veces reunido con él, explicaba un poco quién es quién de los acreedores de Argentina, y después él encaró la situación, la negociación, pero yo ahí dejé porque tenía mis propias actividades también. Y con Sergio Massa, sí, efectivamente me llamó, tuvimos conversaciones, fue un ejercicio en otras circunstancias, porque Argentina se encuentra con problemas muy serios acumulados que también estuvimos conversando, y bueno, después ellos encararon, como él y los funcionarios, las gestiones que están en marcha. ¿Y tuvo ahí, Marx, Jairo Stracha lo saluda, buen día, ¿tuvo en ese acercamiento algún rol el empresario José Luis Manzano o eso es un rumor infundado? No tuvo rol, para nada. Y ya le pregunto Sí, le decía, yo tenía algunas conversaciones con Massa previas, pero totalmente separado nada que ver con Manzano. Y a propósito de las reuniones que va a tener hoy Massa en Washington, Marx, ¿cuál sería el objetivo de máxima del encuentro, sobre todo de Massa con el Tesoro y con el Fondo Monetario en este contexto, desde su punto de vista? Sí, bueno, Argentina tiene pendiente la revisión del acuerdo con el Fondo Monetario. Esto es algo que habilite el desembolso de unos 4.000 millones de dólares, que a su vez permite otros desembolsos, por ejemplo, los anuncios hechos hace unos días de préstamos del BID, que suman alrededor de 1.000 millones de dólares. Entonces, esto en términos de una caja muy demandada, muy complicada, pasa a ser algo importante y despejar un poco lo que pueden ser algunas de las incertidumbres, incluso sobre el funcionamiento de la economía argentina en distintos aspectos. Y en ese punto, dos preguntas concretas. ¿Usted imagina un mecanismo de desdoblamiento cambiario más formalizado en diálogo con el Fondo Monetario, más allá de que a los ojeros le paguen 200 y haya una diferenciación? ¿Algún mecanismo de desdoblamiento cambiario puede surgir del acuerdo con el Fondo? Yo creo que se discuten con el Fondo distintas alternativas de ordenamiento del mercado cambiario. Ya en el acuerdo vigente decían que esto poco a poco se iba a tener que ir normalizando. Supongo que esto habrá surgido otra vez. Y yo creo que, bueno, los caminos a la normalización son variables. Y los podemos llamar de distintas maneras, pero creo que está abierta la discusión. Y se va atendiendo ahora, reforzando estas reservas en estos momentos, pero tratar de hacer de esto algo más permanente y más normal. Pero eso lleva un tiempo, me parece. Ahora, Marx, ¿cuán importante es, hablando del tema de las reservas, del desdoblamiento cambiario, el tema del Mundial de Qatar? De los dólares que se pueden ir con argentinos que viajen al Mundial de Qatar. ¿Es realmente una suma significativa? Y en ese caso, supóngase que usted como asesor externo viene Massa y le pregunta, ¿qué hacemos con el tema del turismo y con los que se van a Qatar? ¿Le aplicamos el dólar actual, que con el 75%, que vayan a comprar al dólar libre y no les damos dólares con ningún tipo de impuesto? Sería deseable tener un dólar, especialmente para turismo, más acorde con lo que se observa en un mercado más libre. Ahora, tengamos en cuenta que me parece que muchos de los que están planeando ir a Qatar ya han pagado una parte sustancial de esto.
Entonces, bueno, está el dilema también cómo se hace. Pero usted dice que sería una medida con poca efectividad, digo que no, que los que viajen a Qatar, en realidad, como ya uno supone que pagaron el aéreo y pagaron las entradas y algo de alojamiento, no es que va a ser una sangría importante de dólares, ¿entiendo eso que está diciendo? Yo diría, va a ser una salida de dólares, después todo el turismo adicional, ¿no? No me refiero, no solo a Qatar, sino las temporadas de verano que vienen, etcétera. Pero creo que de todas maneras, decía, hay una parte importante sobre lo de Qatar que ya está cerrado y que puede provocar una salida de dólares posteriores, pero el precio está fijado y en alguna medida pagado también. Marx, ¿usted imagina que el Fondo Monetario debería relajar alguna de las metas que ya están previstas con el acuerdo de Argentina? Yo creo que hay que adaptarlo. Adaptarlo significa Argentina tuvo una tasa de inflación superior a la que estaba supuesta en el acuerdo con el fondo y que generó algunas metas. Y también creo que hubo una cuestión de movimientos externos. Por ejemplo, la suba del precio de petróleo y gas impactó de manera importante al balance comercial. Entonces, me parece que esas cosas hay que tenerlas en cuenta y esto ya vamos a adaptarlo. Y en ese sentido, usted menciona la inflación. ¿Hay en este ganar tiempo de conseguir dólares y de negociar con organismos de Sergio Massa algún escenario de salida de una inflación que va para 100% este año? Y no sé, hay pronósticos similares de consultores privados para el año que viene. ¿Cuánto se puede convivir con esta situación de 100% de inflación administrada? ¿O es un escenario que tiene indefectiblemente algún quiebre en un momento? Yo creo que es un escenario complicado. Es difícil convivir durante un tiempo largo. Argentina lo ha hecho, pero a costas de una actividad que se fue debilitando también y mucho del salario que ha sido erosionado. Entonces, en teoría se puede, en la práctica no es recomendable y además hay un riesgo de que esto se complique de manera más fuerte. Entonces, la cuestión es cómo pasar de una situación de alta inflación a una situación de mucho más baja inflación y no morir en el intento, digamos. Entonces, esto además se agrava por el hecho que Argentina tiene desequilibrios acumulados. Entonces, me parece que primero hay que corregir los desequilibrios. El costo puede ser una inflación superior, pero lo que hay que tener en claro de buscar después una estabilización y que esa inflación superior sea por corrección de los desequilibrios y que después se acabe y que entonces sea un fenómeno temporal para después dar lugar a un periodo de estabilidad mucho mayor. Pero eso es un escenario más de un gobierno que arranca, no de un gobierno que está terminando. Bueno, pero los tiempos, las realidades están también. Es cierto que es más fácil con un gobierno que arranca. Pero si uno tiene el problema ahora, no sé si va a poder esperar tanto tiempo. Bien, ojalá que vengan buenas noticias hoy a última hora desde Washington. Marx, lo saludamos y le agradecemos como siempre la amabilidad de habernos atendido. Gracias a ustedes, que vaya muy bien. Era Daniel Marx, director de Quantum Finanzas, asesor de Sergio Massa en todo lo que respecta con la negociación de la deuda, algo que se está discutiendo en Washington por estas horas.